Hola, reciba un cordial saludo. Estamos en un club de lectura más. En este caso nos convoca la sección número 5. Gracias a los colegas que se conectan a este espacio. También gracias a los colegas que también ven esto por Facebook o por YouTube. Gracias a ustedes. Vamos a comenzar. La sección número 5 habla de la presentación de los ingresos, de los costos y los gastos y otras partidas que se pueden presentar en este estado de resultados integral. Entonces habla de cómo presentarlos y la mayoría de personas que toman decisiones van antes del estado de situación financiera, antes del balance general, van aquí y hacen solo una pregunta. Los que no tienen interés en leer, en ahondar, en revelaciones, en presentación, aquel que tiene la inversión y tiene la intención de invertir en una empresa, pregunta, ¿cuál fue la utilidad? ¿Cuáles fueron los resultados? Entonces, esta sección adquiere demasiada importancia porque aquí pueden haber resultados intermedios, pueden haber otros resultados, pueden haber muchas combinaciones para sacar utilidad bruta, utilidad de operaciones continuadas o discontinuadas, en fin, la serie de combinaciones pueden dar muchos escenarios en esta sesión, en esta sección, perdón. Así que vamos a entrar a leer la norma, no sin antes una definición que me llamó mucho la atención. ¿Y qué es la definición de resultados? Pero resultado siempre va a estar acompañado de integral. Ahora, para que sea integral, hay unas partidas cuatro partidas que deben reconocerse. Si la empresa no tiene alguna de esas cuatro partidas, pues no debe prepararse un estado integral, de resultado integral, sino nada más un estado de resultados con ingresos, con costos, con gastos y con la utilidad después de impuestos. En todo caso, esta definición es bastante interesante y particular, ¿no? Porque si a mí me preguntaran, bueno, ¿cuál es la definición de resultados, de ingresos, costos y gastos? Pues yo pregunto, yo me hago la idea de, mira, los resultados salen de los ingresos, menos los costos, menos los gastos, menos los impuestos. Ese es el resultado. Sin embargo, la sorpresa al ver cuál es la definición de resultados, aquí dice que el resultado es el cambio en el patrimonio. Y claro, la norma va mucho más allá. Esa utilidad termina aumentando el patrimonio de la organización. Y si es pérdida, pues termina disminuyendo el patrimonio. Entonces, la norma va un poco más allá y define el resultado como el cambio en el patrimonio, qué procede, qué sucede de transacciones y que son diferentes ese cambio en el patrimonio a los procedentes de las transacciones con los propietarios. Claro, cuando los propietarios aportan, pues también sube el patrimonio. Pero en este caso, el patrimonio no va a subir por efecto del aporte de los propietarios, sino por efecto de las transacciones, de los hechos y de los sucesos. Así que es una definición un poco más arriesgada sobre resultados. No es la mera comparación de ingresos, costos y gastos, sino el cambio en el patrimonio. Cuando se dice cambio, puede ser cambio positivo, utilidades, o cambio negativo, pérdidas. Así que con esa definición que me llamó la atención cuando la descubrí, quiero arrancar. Vamos a abrir la sección 5 y vamos a empezar. Dice, párrafo 5.1. Esta sección requiere que una entidad presente el resultado integral total. Aquí hay que hacer una pausa y una aclaración. Cuando se habla de resultado y adicionalmente se habla de integral, se está hablando de dos clases de partidas. Las partidas de resultados provienen de los ingresos, de los costos y de los gastos. Y el resultado es la partida más importante para muchas personas en la toma de decisiones. Pero el integral hace que como un apéndice, se unan cuatro elementos específicos
a ese resultado. Ahora, si se presentan esos 4 elementos específicos. Entonces, cuando se habla de resultados y de integral, se está hablando de básicamente 2. El resultado más su apéndice, que son esas 4 partidas y se presentan en los estados financieros. Entonces, siempre la norma lo va a aclarar, siempre va a decir, o va a presentar solo el resultado, o va a presentarlo con su apéndice y esas 4 operaciones, transacciones, si se dieron. Entonces, de eso también va a tratar este club de lectura, de esa redundante clarificación de que habla esta sección. Entonces, sigue diciendo, esta sección requiere que una entidad presente el resultado integral total para un periodo, es decir, el rendimiento financiero para el periodo en 1 o 2 estados financieros. Claro, 1 si es mero resultado. Entonces aquí, resultado en 1. O integral, ¿sí? Las otras 4 partidas de las que vamos a hablar, estamos hablando de 2 estados financieros. Entonces, resultado e integral. Este, por supuesto, que es opcional. Este que funciona como apéndice es una opción si se cumplen con las 4 partidas que menciona la norma. Listo. Entonces, la norma, para evitarse eso, siempre va a hablar del estado de resultado integral. Y usted, señora administración, señor contador, defina si estamos frente a un estado de resultado o estamos frente a su integración, a su anexo, el estado de resultados integral. Dice, una entidad presentará su resultado integral total para un periodo en un único estado de resultado integral, en cuyo caso el estado de resultado integral presentará todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el periodo. Pero la norma también dice, pues si hay 2, si es necesario presentar ese apéndice, pues por favor, inclúyalo como otro resultado integral. Ahí dice, en 2 estados, perdón, un estado de resultados, ¿sí? Y un estado de resultados integral. Este es el apéndice, el integral. De una vez marquémoslo y digámosle, mira, en este integral se presentarán las 4 partidas de que trata la norma. Si alguna de esas 4 partidas, algunas extrañas, la partida más común es la última, pues se presentará ese anexo o ese apéndice que se llama integral. Sigue diciendo. En cuyo caso el estado de resultados presentará todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el periodo, excepto las que estén reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado. Claro, aquí la norma está diciendo, pues si usted presenta esto, ¿sí? Pues preséntemelo fuera de estos. Claro, que sean 2 estados de resultados. 2 figuras independientes porque tratan de 2 partidas independientes, así que preséntelo por favor fuera de esto si este se presentara. ¿Listo? Eso es lo que menciona esta norma. Ahora, los ejemplos lo van a traer un poco más claro. Aquí quiero mostrarlo. 5.2. Aquí están los ejemplos. Entonces, en este caso, podemos identificar que el estado de resultados está con las partidas de ingresos, con las partidas de costos y con las partidas de gastos. No están no está el aviso, no está el título, no está el apéndice que dice, ojo, estamos frente a un estado integral, estamos frente a un estado que contiene otros elementos y para eso debe haber un título explícito, tal como se presenta de esta manera. Otro resultado integral. Este otro abre pie a nuevas partidas que se incluyen. Ese es el apéndice, ese es el anexo de que trata la norma. Lo vamos a ver también un poco más adelante. Entonces dice, la decisión, va a decir el párrafo 5.3, de si usted presenta un único estado o 2 estados, va a depender de
la política. ¿Y esta política de qué va a depender? De las operaciones y de la naturaleza de la entidad. Entonces, la norma va a advertir, mira, no es que usted, por favor, esté jugando en, esta vez presentemos uno, no, esta vez presentemos los dos, no, esta vez que presentemos otra vez los dos. Entonces, la norma va a decir, mira, esto de presentación única, simple, o presentación compuesta, va a tratarse como una política y eso va a ser una decisión de la administración, una decisión de política. Entonces, la norma lo advierte, para que no ande jugando con esto, por favor, un cambio del enfoque único al enfoque de dos o viceversa, del enfoque de dos al enfoque único, pues lo va a tratar como política contable. Claro, y cuando dice que lo va a tratar como política contable, primero es que va a ser inusual el cambio. O sea, si usted está en un único y cambia al enfoque de dos resultados porque hay más operaciones, pues eso va a ser inusual, porque abrió más operaciones, porque se expandió en el extranjero, entonces por ahí pasaron algunas de las condiciones para que usted presente el otro resultado integral, el otro. Pero eso es inusual. Entonces la norma va a decir, eso trátelo como en política, como un cambio en política de acuerdo a la sección 10. ¿Qué quiere decir? Que va a ser excepcional, va a ser voluntario, ¿sí? Si usted muestra mejor la información. Si sale una operación de alguna de las cuatro que trata ese otro resultado integral, bueno, pues si pasa alguna de esas cuatro, pues claro que muéstrenlo, por supuesto. Eso presenta mejor, de forma más confiable, de forma más relevante. Pero lo que quiere decir la norma es, estos cambios de uno a otro son excepcionales. Generalmente las operaciones tienen una constancia y no es usual que usted ande cambiando, pero se puede perfectamente cambiar si aparecen las operaciones. Entonces empiezan las recomendaciones para el estado único. Aquí está. Estado único. Aquí van las recomendaciones. Entonces, primera recomendación o orientación o principios para el estado único. Dice, según el enfoque de un único estado, el estado de resultados integral incluirá todas las partidas de ingresos y gastos en un periodo a menos que esta norma requiera otro tratamiento. Esta norma proporciona un tratamiento diferente para las circunstancias. Entonces, lo que va a decir la norma es, mira, lo más usual, lo más común es que se presente un estado único, como el que vamos a observar a continuación. Sin embargo, si esta norma requiere algún otro tratamiento, alguna otra excepción para ese estado único, esta norma lo va a decir, mira, esto se presentará en el estado de resultados, no en el otro, sino en el estado de resultados. Y de una vez vienen ahí esos otros tratamientos. Entonces, esto que viene a continuación, hay que tratarlo de una forma especial, diferente. Dice la primera parte. Trate de una forma diferente los efectos de las correcciones de errores y cambios en políticas, dice este literal A, se presentan como ajustes retroactivos de periodos anteriores y no como parte del resultado en el periodo en el que surge. Está queriendo decir que cuando se presenta el estado único, ¿sí? Y hay ajustes de periodos anteriores o hay cambios en políticas que son retroactivos, entonces eso debe presentarlo de alguna otra manera y debe presentar de forma diferenciada esos efectos. Entonces dice, véase la sección 10, que es la que trata de los errores y de los cambios en política. Sin embargo, aquí hay un buen ejemplo de cómo presentar, si en el año 2019, oye, pues se calculó mal una depreciación o se hizo, pasó un error y los errores pues se tratan de forma retroactiva, retrospectiva, hacia atrás. ¿Cómo lo presentamos en el año 2020? Entonces,
La presentación, que es diferenciada, pues debe hacerse de la siguiente manera. Nótese que en este caso hay un cambio en los gastos de depreciación. Y los gastos de depreciación originalmente estaban en 21,200. Pero hubo un cambio, ese cambio se debió a un error, a un cambio en política. Entonces, esa reexpresión, ese ajuste, se debe mencionar claramente. Entonces, en este caso, se menciona dentro de un paréntesis. Nótese que estas partidas ya están ajustadas, ya tienen el ajuste, pero antes estaba en 21,200 y ahora están en 29. 7,800 fue el ajuste que se hizo. Entonces, normalmente, pues uno presentaría los 29 y pues no hay lío, pero la norma dice, mira, Daniel, en el enfoque único está bien, pero aquí hay una excepción. Entonces, ese efecto, preséntelo. Y nótese que ese efecto, pues, va a tener una cascada de consecuencias, porque va a cambiar también esto, porque va a cambiar también esto y porque va a cambiar también esto. Entonces, nótese que estamos frente a un estado único. Aquí está único. No va a haber otras cosas, otras cuestiones, sino todo termina en o utilidad o pérdida, un estado de resultados típico, no uno otro. Y la norma dice, mira, cuando esto suceda, por favor, expréselo, mencione ese efecto, por favor, menciónemelo, inclúyamelo. Y eso tiene un tratamiento diferenciado, diferente, y ahí se presenta. Por eso se presenta de esa forma eh, tan, como tan evidente, ¿no? Tan clara. Esto es ser honesto. Básicamente dice, mira, yo tenía 21,200, como ajusté, me dio ahora 29,000, entonces aquí están los cambios. Antes estaba esto, ¿sí? Algunos simplemente colocan el resultado actual, real, sin tener ese tratamiento diferente. Sigue diciendo la norma. Bueno, se reconocen, aquí viene, 4 tipos de otro resultado integral. Entonces aquí viene ese apéndice a ese estado único, esos otros elementos que se tratan de una manera diferencial, diferenciada. Claro, antes eran 3 elementos. Los cambios que se hicieron, los últimos cambios que se hicieron en el año 2015, incluyeron una cuarta, esta cuarta. Vamos a verlo en esta lámina que estaré publicando justo después de que termine este club de lectura. Entonces, la norma menciona, mira, Daniel, si se presentan alguna de estas partidas, por favor, en ese estado único que va a contener dentro de ese estado, ese apéndice, pues va a incluirme algo que se llama otro resultado. Este se añade a los resultados o se presenta junto con los resultados, quiero decir. ¿De dónde viene ese otro de estos 4 elementos? Primero, si hay ganancias o pérdidas que surgen de la conversión de los estados financieros de un negocio extranjero, ese efecto de la conversión, ese no me lo va a presentar, por favor, ese efecto no me lo va a presentar en el estado de resultados normal, me lo va a presentar en el otro, por favor. Las ganancias o pérdidas actuariales me la presenta en el otro. Los cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura presentados en el otro. Y el más común y el más usual, ¿y por qué digo? Porque no es que sea imposible, pero es extraño que una NIF Pymes pues tenga un negocio en el extranjero. ¿Sí? No es que sea común. Lo más común es que la NIF Pymes tenga presencia a veces ni siquiera nacional, sino solo regional o local. Se mueve en 1 o en 2 municipios, departamentos, estados, como se menciona en su país. Entonces esto no es normal. Que tenga pérdidas actuariales tampoco es normal.
que utilicen instrumentos de cobertura. Bueno, pero esto sí puede ser muy normal. Cambios en el superávit de revaluación de las propiedades, planta y equipo cuando se utiliza el modelo de revaluación. Entonces, si usted, primero el modelo de revaluación es costoso para las pymes, ¿sí? Implica que cada año tiene que medir su propiedad, planta y equipo. Y si usted ve que va cambiando, que va subiendo de precio, que va realizando, que va observando, perdón, un superávit en la revaluación, pues ese superávit no me lo va a reconocer en resultados porque básicamente usted no hizo un esfuerzo con sus operaciones, un esfuerzo intencionado para ganarse ese cambio en el superávit. Mira que de un año a otro subió $20,000 el valor de esta propiedad. Pues básicamente son cuestiones exógenas, son cuestiones que usted no tiene control. Así yo quisiera que mi casa o que un local o que un edificio subiera de un año a otro año el 40% el valor, pues no puedo hacerlo. No puedo. Salvo que intencionalmente pues haga remodelaciones, refacciones, pero si queda normal, lo más probable es que gane o pierda, dependiendo del mercado. Entonces esta situación es la más normal, esta situación no existía en la versión anterior de la NIF para las pymes. Esto se agregó y se añadió en esta actualización. Así que si esto se presenta, usted tendrá que incluir un título en ese estado único o en ese enfoque único que diga otro resultado integral, cambios en el superávit y si cambió positivamente, si subió de precio esa propiedad, planta y equipo, perfecto. Ahí coloca ese cambio. Si no, pues lo colocará como pérdida. Listo. Entonces, esto es lo que hace al otro resultado integral tan particular y tan especial porque está cerrado a estas 4 partidas. De hecho, la norma lo menciona y lo menciona específicamente y dice, mira, estas son los 4 tipos. ¿Qué quiere decir? Que rara vez va a haber una excepción para incluir aquí, que son 4 los que hay. Y lo que no cumpla con esto será resultados. Lo más probable es que deba incluirse en este resultado integral. Listo. Entonces esos son los 4 elementos que van o que se incluyen dentro del otro resultado en el enfoque de presentación única y no separada de ese otro resultado. Listo. Y luego la norma dice, en ese enfoque único, pues aquí están los mínimos. Y como vimos en la sesión pasada, en la sección número 4, pues hay unos mínimos, pero estos mínimos no quiere decir que esto debe presentarse a la fuerza. Bueno, la norma dice, mira, creo que va a ser normal que una entidad tenga ingresos por actividades ordinarias. Entonces la norma va a tratar unos mínimos que pues pueden estar normalmente en el estado de resultados. Entonces comienza diciendo, como mínimo una entidad incluirá en el estado de resultado integral las partidas que presenten valores para el año, pues para el año correspondiente, para un solo año. Entonces, ingresos de actividades ordinarias, normal. Costos financieros, puede ser que una entidad no tenga costos financieros. La mayoría, su forma de apalancamiento es con el sistema financiero, con los bancos, es el apalancamiento normal, porque pues también está el apalancamiento por los socios o el apalancamiento de acciones, por ejemplo. Pero puede ser que una entidad tenga o no tenga costos financieros. Y luego la norma dice, como mínimo, y más como mínimo quiere como llamar la atención sobre esto. Pues Daniel, inclúyame por favor la participación en el resultado de las inversiones en asociadas. Pues usted tiene una organización hermana, una asociada o una controlada. Por favor, presénteme ese resultado. ¿Cómo le fueron a esas empresas donde usted tiene alguna no total influencia o influye de alguna manera usted en los resultados? Por favor, preséntemelo aquí en los ingresos.
o, o puede ser en las pérdidas. Los gastos por impuestos, esto sí que va porque va. Todas las organizaciones están expuestas a algunos impuestos, salvo algunos países que para impulsar la nueva empresa pues tienen unos periodos de gracia o de transición donde dice los primeros 5 años no va a tributar renta, ¿sí? Pero pues eso también es la excepción, excluyendo los impuestos asignados a los apartados E, G y H. Véase párrafo 29. Entonces, queda a entender aquí la norma? Bueno, pues los gastos por impuestos del E, que tiene que ver con operaciones discontinuadas. El G, que está más abajo, que tiene que ver con las otras 4 partidas. Y el H, que también tiene que ver con las otras, eso tiene que ver con los otros. Pues eso no lo va a incluir porque son temas de otros elementos, de otros aspectos. Eso no lo va a incluir como gastos por impuestos. Es lo que dice la norma en este caso. Y luego empieza a decir un único importe que comprenda el total de el resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas y la ganancia o pérdida después de impuestos atribuible al deterioro del valor o reversión de esto en las operaciones discontinuadas. Así como para la norma era importante en la sección número 4 considerar activos corrientes y activos no corrientes, aquí es un poco más fácil, entre comillas. De hecho, la norma en los comentarios finales del material de entrenamiento dice, a esto no le vemos mucho complique, quiero mostrarlo de una vez. Y tiene razón, en este caso las operaciones son un poco más, los valores son un poco más fijos, no hay tantas estimaciones que hacer, aunque las hay, pero pues no va a haber demasiada complicación en presentar estos elementos, ¿sí? Lo decía por aquí después de estos casos, cuando estuve leyendo por acá. Aquí lo voy a decir. Decía algo como lo siguiente, dice acá. En muchos casos surgen pocas dificultades, nótese, para presentar el estado de resultados integral y el estado de resultados de acuerdo con las NIF para las pymes. Con ese comentario, básicamente va a decir, mira, esto es fácil de hacer. Y no es que sea más fácil, sino que presenta menos dificultades que preparar un balance, porque en un balance hay, o en un estado de situación financiera, pues hay más elementos. Claro que sí, no es monocromático, no es o es blanco o es negro, o es ingresos o es costos y gastos. Allá hay más elementos. Dentro de los activos están los corrientes, los no corrientes. Hay cosas que tengo dificultad para medir. Hay estimaciones que debo hacer. Hay otros cálculos que son complejos para reconocer. En este caso, los cálculos son un poco más planos, los elementos son un poco más planos, no hay muchas estimaciones. O es un gasto, o es un ingreso, o es un costo. Entonces, pues me sorprende este comentario del material de entrenamiento, de decir, pues no le veo mucha dificultad al preparar el estado de resultados. Entonces, mencionaba que así como en la sección 4 se hablaba de corrientes y no corrientes, aquí la norma quiere 2 cosas. Lo primero, que con los ingresos me diga, por favor, si son de operaciones discontinuadas o de operaciones discontinuadas, o si alguien tiene alguna otra participación en el caso de los resultados. Entonces esas son como las 2 grandes categorías, discontinuadas o descontinuadas, o si usted tiene participación o si alguien más tiene participación, por favor déjemelo claro. Así como allá corriente y no corriente. ¿Qué es la operación discontinuada? Una traducción extraña, ¿no? Discontinuado, uno no, como lo menciono, uno no habla así, pero ahora nos están obligando pues a hablar así. Una operación discontinuada es que ya no va. ¿Y por qué no va? O porque se ha vendido,
o porque se mantiene y está lista para la venta. Entonces, si es discontinuada, ya no va por alguna razón. Ya se vendió o está lista para venderse y en cualquier momento se va a vender esa parte del negocio. Entonces, eso por favor déjemelo aparte, déjemelo separado, déjemelo claro si es tan amable. Igual el deterioro que exista sobre eso. Luego sigue diciendo en los mínimos que se deben presentar el resultado. Bueno, creo que esta es la parte más importante, no sé por qué no está en negrita, pero esta es la parte más importante. Parte que todo el mundo busca. Y realmente quien busca solo el resultado está viendo una parte nada más. Y algunos dicen, nada más déjeme ver la utilidad. O esta empresa gana o esta empresa pierde. Mire que hay empresas que pueden estar perdiendo en los primeros años porque están pagando, porque están apalancando, porque están teniendo muchos gastos de capital. Y eso, no siempre los gastos son sinónimo de debilidad. Algunas empresas en los primeros años, primeros 4 o 5 años, pierden. Así que el resultado es una parte de ese rompecabezas que se llaman estados de resultados, perdón, estados financieros. Una sola parte. Esto hay que verlo en conjunto con el balance, con el activo, con el pasivo. Esto hay que verlo en conjunto con el flujo de efectivo. Esto hay que verlo en conjunto con las pistas y las orientaciones que traen las revelaciones. Entonces, la norma dice, pues como mínimo debe haber un resultado. Ahí terminaría usted si no tiene alguna de las 4 partidas. Si no hubo un superávit, si no hubo transacciones y el efecto de esa conversión está ahí, usted terminaría ahí. Sin embargo, pues la norma sigue diciendo, ya, si usted presenta otras partidas, pues esas preséntelas también como mínimo, porque tiene que forzosamente presentarlas. Entonces van ahí más adelante, ¿no? Listo. Y luego sigue diciendo dentro de los mínimos. Esta es la otra clasificación o la otra categorización. Y es la participación en el otro resultado integral de asociadas y entidades controladas de forma conjunta, contabilizadas por el método de participación. En este caso, la norma dice, mira, discontinuada o no discontinuada. ¿Listo? Pero también presénteme si hay alguna otra parte relacionada que yo deba conocer y que intervenga en la operación. U otra que genere utilidades o otra que se esté llevando utilidades. Por favor, déjenmelo en los mínimos. Y esto debe presentarse o revelarse presentarse y revelarse de tal forma. Y el último renglón que va en este estado de resultados, o en este caso, en este otro resultado integral, pues sería el resultado integral total. Entonces, vamos a ver el ejemplo enseguida de este párrafo 5.5. Así sería la presentación de este estado, perdón, aquí 5.5. Aquí está. Este es el enfoque único y en este caso se está presentando un estado de resultado único con un efecto, perdón, con otra partida, con otros resultados, con otras de las 4. Nótese que aquí eran 3. Este módulo es el módulo pasado, no estaba incluido el superávit, por eso no lo vemos aquí. Entonces, que la participación en las asociadas, las ganancias o pérdidas actuariales y la diferencia en cambio. Aquí también tendría que ir el superávit por revalorización, está ganando bastante esa propiedad, también iría incluido en este elemento. Entonces, nótese que hasta aquí iría el normal, ganancia o pérdida, y hasta aquí iría el apéndice o el otro resultado. El otro elemento que también debe incluirse. Listo. Todo dentro de un mismo y único estado. Terminaría con resultado integral
del año, tal como lo menciona la norma. Último renglón, resultado. Aquí está, resultado. Se me hizo. Aquí está, resultado integral total del año. Ese es el último renglón en el caso de que usted presente las otras partidas. Esos son los mínimos. Luego sigue diciendo la norma, párrafo 5.6. Una entidad revelará, nótese esto, revelará por separado las siguientes partidas en el estado de resultados integral. Entonces, le obliga, por favor, a que usted muestre las participaciones de las no controladoras y lo que usted sí puede controlar. Por favor, revélelo y con justa razón. Es el único momento donde la norma o el espacio, perdón, de los estados financieros donde va a decir lo siguiente. Va a decir, quiero saber si hay alguien más que interviene en esta operación. Por favor, déjeme verlo, revélelo. ¿Sí? Porque puedo invertir y luego invertir y decir, pero con la inversión usted compró también una inversión en una no controladora. O también usted compró y nosotros hacemos parte o esta persona tiene un acuerdo para que se lleve el 5 o el 10 o el 20% de las utilidades o de los resultados. Dice la norma, tanto en otros como en los resultados, por favor, revélelo. Entonces la revelación termina siendo un elemento bastante sencillo, pero muy diciente. Vamos a mostrarlo por aquí. Aquí está, mira. Estas son de las operaciones discontinuadas. Discontinuadas. Aquí sí está el ejemplo. Entonces, ganancia atribuible a, resultado total atribuible a los propietarios de la controladora o las participaciones de las no controladoras. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay una parte importante y aquí hay una pequeña parte que se cede. Entonces, por favor, revélelo. Cuando usted lo revela, ya el que lee dice, mira, pero también hay que mirar esto en su conjunto porque la empresa no está sola, la empresa tiene relaciones con otras partes, con otras personas. Hay que considerarlo también. Entonces, la norma lo dice en esta parte, esa revelación. En el enfoque de dos estados, pues nótese que es mucho más corto, porque ya todo se dijo arriba, solamente que aquí, pues, se van a presentar diferentes, ¿no? En diferentes documentos, en diferentes líneas o columnas. Entonces dice este párrafo 5.7. Según el enfoque de dos estados, el estado de resultados presentará como mínimo las partidas que se presenten descritas en los apartados a la F, que eran los mínimos, y la F terminaba con resultado. Pues sí, claro, lo que está añadiendo la norma, y esto es complicado también para la lectura porque uno tiene que devolverse. Entonces, lo que está diciendo es, en este caso, como usted presenta dos estados, en el de resultados, como no va a ser integral, entonces, presénteme el ingreso, el costo, el gasto, los impuestos y ahí termina. Termina con el resultado que es el literal F. ¿Listo? Y dice la norma, aclara, dice, con el resultado de la última línea. Claro, el resultado recuerdo que era el literal F. Y luego sigue diciendo, el estado de resultado integral, el otro, comenzará con el resultado como primera línea. Claro, arranca con este F aparecerá de esa manera, grande, diciendo resultado del periodo. Y ahí, a partir de ahí, donde ese resultado final o resultado del periodo o utilidad, ¿sí? Ahí comenzará, dice, y de ahí usted va a presentar mínimo las partidas G a la I. Ahí están los 4 elementos mínimos que hay que presentar, de acuerdo con el párrafo 5.5 y 5.6. Entonces, el enfoque de dos estados hace un corte
Nótese que hace un corte importante y dice, hasta aquí son los clásicos resultados. Y después de aquí, por favor, arrancan los otros. ¿Listo? Entonces vamos a ver el ejemplo de presentación de este párrafo 5.7 aquí en este elemento. Enfoque de dos estados. Ajá. Aquí está el enfoque de dos estados. Disminuyámoslo aquí. Listo. Entonces, ingresos, costos, gastos. Si hay propietarios, si no hay propietarios, listo. Nótese que este es el último, porque esto sería como revelación. Esto estaría como revelación, pero yo amplío un poco más. Eso serían revelaciones. El último sería esto, ganancia o pérdida o resultado, como también lo llama la norma, resultado del periodo. ¿Sí? Y luego, a partir de ese, que es el primero, ¿no? La primera línea, a partir de esos 156, que es la primera línea que se presenta aquí, arranca el otro resultado con sus 4 partidas. En este caso, van a presentarse solo 3, porque pues la otra se incluyó como actualización. Entonces, el resultado integral total del año está allí. Ese apéndice que se presenta, esas otras partidas. Y si hay también dentro de esas partidas otras, algunas que pertenezcan a la controladora y otras a las no controladas, por favor, hágalo saber de esa manera. Listo. Perfecto. Luego dice la norma, mira, hay 3 elementos que son aplicables o al enfoque único, donde usted presenta todo dentro de un mismo cuerpo, o a al enfoque doble, al enfoque de dos resultados. Hay 3 principios que se presentan uniformes a los dos. Le digo, listo, por favor, dígame cuáles son. Dice, y siento que es como un recordatorio, porque esto ya lo había dicho la norma muy al principio. Entonces, no importa, Daniel, si estamos en 1 o en 2, por favor, recuerde esto, mira, que los ajustes, ¿sí? Usted los va a presentar de una forma diferenciada, de una forma diferente, los ajustes que tuvieron algún impacto en resultados. Esa corrección de errores lo va a presentar y recuerdo que la norma menciona, mire, preséntelo como un paréntesis, como un elemento diferenciado. Ya lo había dicho, pero aquí como que lo está reiterando, va a decir, pues si alguien entendió que eso era solo para el enfoque único, pues se equivoca. Bien sean uno, bien sean otro, por favor, el efecto de las correcciones me lo presenta de una forma diferencial, ese efecto retroactivo. No me lo incluya ahí, ¿sí? Sin ningún llamado de atención, sin ningún decir, mira, esto antes era esto y ahora, fruto del efecto, perdón, fruto de la corrección, terminó en este valor. Bien, bueno, gracias, ya me queda claro que es en los dos. Gracias. Dice el párrafo 5.9. Una entidad presentará partidas adicionales y esto me encanta. Porque cuando leemos esto y cuando nos dan en internet un modelo para presentar resultados, creemos que es una camisa de fuerza y la norma, tanto en estado de situación financiera, tanto en activos pasivos y patrimonios, como en ingresos, costos y gastos, tiene libertad siempre y cuando sea uniforme, siempre y cuando sea así todos los años. Libertad para que usted incluya los párrafos que quiera, las combinaciones que quiera. Y me lo dice la norma, me dice, una entidad presentará partidas adicionales, nótese, partidas adicionales, encabezamientos, subtotales, mejor dicho, combine como quiera, siempre y cuando sea uniforme y siempre y cuando sea comparativo, por supuesto. En el estado de resultados integral, y si se presenta el otro, ¿sí? Cuando esta preparación sea relevante para comprender, y claro que es relevante. Muchos que ya empiezan a tener, muchos inversionistas, dueños de empresas, bancos también, que empiezan a tener un ojo más crítico, dice, uy, pero no me presente todo
como gastos y todo como ingresos, costos y gastos y al final el resultado neto, necesito hacer ciertas combinaciones. Combinaciones como por ejemplo, ganancia bruta. Bueno, para muchos es muy importante conocer eh, la, la, el resultado de los ingresos y de los gastos. O también presénteme la ganancia antes de impuestos. O la ganancia de operaciones discontinuadas o continuadas. Entonces, nótese que aquí se pueden hacer los subtítulos básicamente que usted desee hacer. Quiero ir al módulo para ver los ejemplos de esas presentaciones. Ingresos de actividades ordinarias, así es. Se supone, y la norma lo va a decir casi al final, que todas las actividades son ordinarias. Está prohibido la presentación de partidas extraordinarias. Eso en muchos marcos de nuestros países se presentaba antes, pero ahora solo se presentan las partidas ordinarias. Se supone que los ingresos dependen de la operación entera y que no hay ninguna partida extra, así que esas partidas extraordinarias están prohibidas. ¿Sí? Entonces, esto no es lo que quería mostrar porque los ejemplos están más abajo, los ejemplos de subtítulos. Este sí es. Mire. Entonces haga las pausas y las combinaciones que quiera. Y esto me parece muy útil. Y con eso nos va diciendo a nosotros los contadores, mire señor, usted tiene libertad para presentar como mejor entiendan las personas. Porque claro, hay algunos que no presentan ganancia bruta, sino de una vez se van a ganancia antes de impuestos y presentan todo de esta manera. Pues claro, alguien va a decir, pero es una simple resta, pues es un simple subtítulo. Mira, en ánimo de confundir, yo presentaría nada más, si me conviene, solo la ganancia antes de impuestos. ¿Por qué? Porque la ganancia bruta da un mensaje importante, como lo veíamos en el club de lectura pasado. Hay sectores de la economía que tienen ya porcentajes de ganancia bruta establecidos. Entonces, el mínimo de ganancia bruta aquí es, como lo vemos en la sección de NIF para pymes, no, la sección procedimientos analíticos, el club de lectura procedimientos analíticos. Entonces, ¿qué sucede? La ganancia bruta, algunos la presentan, algunos no la presentan y están en libertad. La norma dice absoluta libertad, pero si usted quiere dar más herramientas, puede inclusive, algunos he visto, mencionar aquí indicadores importantes al final. También lo pueden hacer. Están en absoluta libertad de mencionar algunos partidas o mezclas que sean importantes. Listo. Seguimos leyendo y ya llegando al final, porque esta norma es muy corta. Esta sección, perdón. Entonces dice, señor, usted está en libertad, dice el párrafo 5.9, para que incluya los subtotales, los encabezamientos, las adiciones que usted corresponda y crea necesarias. Párrafo 5.10, aquí está la prohibición. Una entidad no presentará ni describirá ninguna partida de ingreso o gasto como partidas, no que están entre comillas, extraordinarias, ni en el cuerpo de los resultados o de los otros resultados integrales, ni en las notas. Está prohibida la presentación de partidas que sean extraordinarias. Y pues me fui a ver el comentario que hacía el material de estudio y aquí no encontré ningún comentario al respecto, ¿no? Esperaba aquí. Pero sin embargo, en la actualización que está aquí en inglés, sí se presenta al menos un comentario para saber, oye, pero ¿qué pasa con las partidas extraordinarias? ¿Por qué están prohibidas? ¿Sí? Entonces aquí lo que va a decir es, mira, ¿sabe por qué están prohibidas? Primero porque no hay ninguna definición de extraordinario en el glosario de esta norma. Y tiene razón, no hay partidas extraordinarias. No las hay. Y segundo, dice, y eso también lo trata los full. En el full tampoco hay. Dice, ¿qué quiere decir? O sea, ¿por qué excluimos? Estamos excluyendo esas partidas porque asumimos que toda
lo que se presenta, todo lo que se presenta como ingresos o como gastos tienen que ver con las operaciones ordinarias de la entidad. Se presentan de esa manera porque pertenecen a la empresa, ¿sí? Ahora, hay otras maneras, porque nuestros marcos incluían esos gastos extras y puede confundirse. Lo que quiere la norma es que usted no me presente cosas que no corresponden a la empresa. Las partidas extraordinarias, lejos de ser las partidas, por ejemplo, no operacionales, que algunos marcos teníamos, que habían ingresos operacionales e ingresos no operacionales. Lejos de eso, lo que quiere la norma es que no me traiga cosas que no pertenezcan a la empresa. Inclusive pueden haber partidas no operacionales, pero que pertenecen a la empresa, ¿sí? Entonces esa clasificación sí ha cambiado a lo largo de estos 5 o 6 años. Listo. Y el último párrafo se llama desglose de gastos. ¿Y por qué de gastos? Porque hay una variedad de gastos increíble. Y, y un aspecto a resaltar es porque este marco no incluye la palabra costos. Porque nótese que dice solo desgloses de gastos, pero yo también diría desgloses de costos y gastos. Porque hay una variedad de costos. Costos fijos y costos variables. ¿Por qué no me deja presentarlo de esa manera? La norma dice que usted puede presentarlo con el detalle que usted crea suficiente. Aquí le voy a dar un desglose, una posibilidad de presentación, ¿sí? Usted lo puede presentar o por naturaleza o por función, dependiendo de qué sea mejor para su organización. Entonces, esto va a tratar de esos dos desgloses. Claro, no va a haber un desglose de ingresos porque ingresos, la mayoría de ingresos vienen o de las partes relacionadas de la operación y de inversiones. Y habrá un catálogo bastante restringido de ingresos, pero en cambio de gastos sí hay un montón de nombres que pueden tomar la palabra costos y la palabra gastos. Entonces dice el párrafo 5.11, último párrafo de esta norma. Una entidad presentará un desglose de gastos utilizando una clasificación o bien basada en la naturaleza o bien basada en la función, lo que sea más fiable y más relevante, lo que sea mejor. ¿Qué es ese desglose de naturaleza y qué es ese desglose de función? Entonces, el de naturaleza dice esta definición. Según este método de clasificación, los gastos se agrupan en el estado de resultados integral de acuerdo por su naturaleza, por ejemplo, la depreciación, las compras de materiales, los costos de transporte, los beneficios a empleados, los costos de publicidad. En otras palabras, este desglose es mucho mayor. Este desglose es un poco más detallado, pero nótese que aquí se presenta como una simple cuenta: depreciación, beneficios a empleados, costos de transporte. En el siguiente, que es por función, claro, porque, perdónenme, los costos de transporte fueron ¿para qué? Para transportar al gerente a su casa o fueron para transportar materia prima. Entonces, para algunos les conviene o es mejor o es más fiable o es más relevante presentar simplemente costos de transporte. Y lo presentan ahí, costos de transporte. ¿Sí? Para otros es decir, mira, este costo de transporte se asocia, por ejemplo, a costos de transporte de materia prima. Este es costos de transporte, es mejor costo de transporte de inventario terminado. Entonces, eso sería por función. Y esto es por naturaleza. Entonces, vamos a ver el ejemplo de función y naturaleza que trae el material de estudio. Y ese es el último párrafo. Entonces, vamos a ver el ejemplo de desglose de gastos por naturaleza. Notes esa cantidad de gastos que hay ahí, ¿no? Algunos hasta muy pequeños, ¿no? Mira, gastos del arrendamiento operativo, participación, costos financieros, en fin, un montón de cuentas para un montón de transacciones, ¿no?
Entonces, la otra forma de clasificación o de agrupación o de desglose es el desglose por función. Claro, el desglose por función hay que hacer más trabajo, porque me va a decir, mira, presente unas categorías un poco más agrupadas, más condensadas, dependiendo de para qué haya sido, ¿sí? Entonces, con esto ya lo puedo llamar o costo o gasto. Entonces, costo de ventas. Nótese que los ejemplos llegan al mismo resultado, 199. Mira, 199. Pero la presentación aquí es un poco más agrupada porque va, o sea, tiene una gran sombrilla. ¿Sí? Tiene como un gran centro de, un nombre, un centro de costos o un centro de gastos al que se le puede asociar esto. Entonces, costo de ventas, costo de distribución, gastos de administración. Nótese que esta presentación es mucho mejor, pero algunos no. Algunas administraciones dicen, no, presénteme todo lo que fue y yo ahí saco conclusiones. Claro, para entender esto, para entender qué son los gastos de administración, hay que ir a la revelación. Y la revelación va a decir, los gastos de administración son los de transporte, porque eso fue para transportar al gerente a su casa. Perfecto. Entonces, aquí requiere un poco más de trabajo, pero se ve mucho mejor y más organizado. Pero algunas administraciones dicen, no, presénteme todo lo que pasó y yo ya sé a qué asociarlo. Yo sé qué es costo y qué es gasto. Ya yo lo sé. Eso es decisión de cada quien. Muy bien. Y esos son ese es el último párrafo. Ya viene la sección número 6 que nos esperará en un futuro. Entonces, el clásico comentario final antes de irnos a, a descansar de esta sección número 5. Creo que la sección número 5 me deja 3 mensajes. Primer mensaje, que hay una forma de presentación o única o separada. Bien, no todas las pymes tienen las otras, los otros resultados, esos 4 elementos. Entonces, la mayoría de pymes va a presentar un estado único que se llame resultados con un renglón final que se llame resultados finales o ganancia, utilidad o resultado del periodo. Pero dependiendo, si usted elige el único y tiene otras operaciones, lo presenta como un apéndice, o si tiene el enfoque de los dos, pues lo presenta de forma separada. Creo que eso puedo resaltarlo de esta norma. Otro elemento de los 3, 4 que voy a resaltar es la definición, ¿no? Que el resultado termina siendo el cambio en el patrimonio y eso se nos olvida. Pensamos que el resultado es la mera utilidad o la mera pérdida, pero la norma va un poco más allá. Ese resultado se incorpora al patrimonio de forma positiva, aumentando el patrimonio, o de forma negativa, disminuyendo. Válido el recordatorio, ¿sí? Bien. Los 4 elementos, creo que es el otro mensaje importante. No hay ninguna otra partida que se pueda presentar en otros resultados que estos 4 elementos. Así que es válido y vale la pena también recordarlo. Y un último elemento que quiero resaltar es la libertad que hay para los encabezamientos y los subtotales. Aquí hay, nótese, más libertad. Allá corrientes, no corrientes. Aquí dice, mira, incluye los encabezamientos que necesite, haga las mezclas que necesite para que las personas tomen las mejores decisiones. Y por favor, partidas extraordinarias, eso no existe. No lo incluya, no hay, no titule ahí porque la norma lo prohíbe explícitamente. Bien, y el desglose de los gastos. Pues gracias por acompañarnos. Gracias a usted que ha asistido, a usted también que va a ver esta grabación de los elementos del estado de resultados en diferido. Pues para mí fue un placer acompañarlos. Gracias a las personas que están aquí. Y nos vemos en el próximo club de lectura, que será ya el próximo año. El próximo año, muy temprano en enero, haremos el club de lectura de la siguiente NIA
y el club de lectura de la sección número 6. Gracias Ezequiel, gracias a Juan, gracias a Lidia, a Marcela, a María de los Ángeles, a mi amigo Mario aquí en el occidente colombiano, gracias a Nelson en Venezuela y gracias a Pedro. Seguimos en contacto. Muchas gracias por acompañar el club de lectura este año 2020 y nos vemos en unos días en el año 2021. Gracias y felices fiestas a todos. Un abrazo. Gracias, Pedro. Gracias, María de los Ángeles. Con mucho gusto. Fue un placer. Gracias. Chao. Felicidades.